Bueno, hace una mañana preciosa y bueno, estoy caminando con la perrilla, con Luna, y quería hablaros hoy un poquito nuevamente de esa pregunta que vos hacéis muchos con el tema del método direccional. Pero voy a empezar diciendo, para hablar del método direccional una vez más, hoy aprovecho que, por ejemplo, aquí veis un escudo que es el del Sporting de Gijón. Es lo que llevo por debajo de una prenda, ¿vale? Que es del Atlético de Madrid. Aquí debajo podéis ver otra prenda que es de la Unión Deportiva Las Palmas. Para empezar a hablar del método direccional, como siempre he dicho, el método direccional es una persona. En este caso es mi persona que en el mundo del fútbol pues ha tenido la suerte de pasar, por ejemplo, por estos 3 clubs. Todas las experiencias que he vivido, todas las vivencias que he podido pues saborear junto a niños, junto a otros entrenadores, dentro del fútbol, viendo alevines, viendo infantiles, viendo cadetes, viendo juveniles, viendo profesionales. Todo eso te hace llegar a unas conclusiones. Siempre he dicho que el fútbol es algo muy complejo, pero lo complejo no es inalcanzable para nadie que realmente ama este mundo. No es complejo. Lo que sí es complejo realmente para las personas es aquello que está desorganizado. Yo, por ejemplo, estudiaba náutica cuando era un muchacho y nos enseñaban a hacer nudos marineros. Hacer nudos marineros, en un principio, la primera vez que te pones un ballestrinque, unas de guía, pues no es fácil. La primera vez no es fácil. Pero el momento que ya lo haces, ya se vuelve algo muy sencillo. Pero cuando te dan un cordón, una cuerda, toda llena de nudos, pero de nudos que no tienen sentido, llega un momento que te vuelves loco para recobrar o darle la forma que tú quieres darle a esa cuerda, es decir, una forma uniforme, para poder empezar a trabajarla. Eso sí es complicado. Yo digo que lo complejo simplemente te trae el trabajo de aprendizaje para luego dominar, pero lo desorganizado pues te hace perder muchísimo tiempo y sobre todo te hace perder moral, porque llega un momento que no encuentras la salida a las cosas, ¿no? Entonces, el método direccional, a través de las experiencias que he tenido y de vivir aquello que realmente necesita el jugador en formación, por ejemplo, ¿verdad? Pues lo que me ha llevado es a ir recogiendo del fútbol, porque yo no he inventado nada, nadie inventa nada dentro del fútbol. Esto es igual que si, por ejemplo, de repente hay una persona que vive en una zona de tierras áridas y la gente necesita agua, y de repente pues es una persona que, bueno, pues que tiene su olfato, diríamos, para saber dónde puede haber una bolsa de agua subterránea. Bueno, pues evidentemente esa persona tiene un don para encontrar eso, o tiene una maquinaria que le permite encontrar eso, y luego tiene una maquinaria, o consigue una maquinaria para sacar el agua de ahí, de debajo de la tierra, para que la gente pues pueda disfrutarla. Y de repente alguien dice, inventó el agua en este lugar. No, el agua estaba en ese lugar. Lo que hacía falta era alguien que supiera encontrar esa bolsa de agua. Entonces, en el fútbol, todos los que estamos dentro del fútbol no inventamos nada. Simplemente pasamos por él y, bueno, pues algunos son capaces de descubrir cosas que te ayudan a mejorar a los demás, y hay otras personas pues que se quedan paradas, y que una persona que se queda parada y tiene gente a su alrededor deja a todo el mundo parado, con lo cual lo deja en el mismo punto donde estaba al principio de ese encuentro, ¿verdad? Bueno, entonces, método direccional, ¿qué es? Pues no es una cuestión simplemente futbolística para crear un modelo de trabajo, para enseñar al entrenador cómo debe de construir su propio modelo de enseñanza. No es solamente una herramienta para construir
el sistema de juego más adecuado a tus jugadores, no es una forma también de conseguir que tus jugadores con sus capacidades puedan construir un equipo a través de eso que tú generas, de cómo asocias, más que jugadores o posiciones, cómo asocias las capacidades que estos jugadores tienen para que multipliquen sus posibilidades dentro del juego, ¿verdad? Por eso yo siempre he dicho de que los entrenadores que construyen un equipo simétrico son fatales entrenadores, porque un equipo simétrico significa vivir de espaldas a las capacidades de los jugadores. Un equipo que es igual por un costado que por otro costado ya a nivel táctico, a nivel de lo que se ve en el terreno de juego, ya se ve un equipo con ataduras. Un equipo con ataduras, porque no creo yo que haya ningún equipo del mundo que tenga los mismos futbolistas por el lado izquierdo que por el lado derecho, por poneros un ejemplo, ¿vale? Tanto en defensa como en ataque. Entonces, a la hora de construir un equipo, siempre te va a quedar asimétrico. Esto es como la fruta que compramos muchas veces en las tiendas y que vemos que todas las manzanas son iguales. Tú cuando llegas a una finca y hay manzanos que nadie toca, que simplemente esa manzana sale de un manzano que se alimenta del agua que llueve y del sol que le cae encima, más de los nutrientes que tiene la propia tierra. Pero a nivel natural, tú ves que no hay manzana igual. O sea, son todas parecidas, sabemos que son todas manzanas, pero cada una de ellas tiene su peculiaridad, tiene su forma. Y de hecho, claro, pues pueden parecer hasta feas. De hecho, las llevas a un mercado y a lo mejor la gente pasa por ahí y esas no te las quiere comprar. Hasta que un día de repente las compra porque no encuentra las que son todas iguales, las prueba y se dan cuenta de que esa manzana tiene un sabor diferente, que sabe a manzana, que es una manzana de verdad. Vale, pues esto ocurre también en el fútbol. Entonces, sigo hablándoos del tema del método direccional. ¿Qué ocurre? Que uno, cuando ha tenido tanto camino recorrido y va viendo lo que necesita ese jugador, luego al final te das cuenta que lo que está ocurriendo en la mayoría de los clubs, con el tema de los padres, es que los padres llevan a los chavales, llevan a sus hijos fuera a hacer entrenamientos de tecnificación, o los llevan a hacer entrenamientos físicos. Todo eso que un padre busca fuera es porque no lo tiene dentro. Entonces, ahora hay una moda tremenda y hay una preocupación porque en todos los clubs quieren tener horarios de tecnificación. Pero claro, es una tecnificación que queda muy bien en el papel, pero que luego... y yo lo he hecho también de esa manera, o he intentado hacerlo de esa manera, pero es que no es fructífero. No es fructífero, porque claro, tú cuando tienes 300, 400, 500 jugadores, ¿cómo tú haces la tecnificación fuera de los entrenamientos? ¿Cómo la haces si no tienes espacios, si no tienes técnicos suficientes? Es mentira. Al final el jugador que está haciendo tecnificación un día, es decir, que va a trabajar un gesto técnico determinado o una maniobra táctica determinada para su posición y por la demanda que va a tener dentro del juego, ese jugador ¿cuántas veces hace eso durante un mes? Pues a lo mejor son 2 veces, son 3 veces, porque tienen que pasar todos por ahí. Son entrenamientos que lo dice la palabra, individualizados, para trabajar ese aspecto técnico. Eso no sirve, porque la técnica, para mejorarla, la repetición es básica. Es básica. De hecho, esto nos lo dicen en los cursos de entrenadores. La técnica es repetición. Es repetición. A base de que esa repetición, evidentemente, luego cae en unos cuerpos que son diferentes. Por eso interviene mucho la biomecánica, no sé qué más. Y quien trabaja esa tecnificación tiene que ser gente experta que no quiera meter dentro de todas las personas con las que está trabajando el mismo gesto técnico, porque no pueden tenerlo por cómo son a nivel corporal, ¿de acuerdo? Porque cada uno va a tener su propio gesto dentro de un gesto patrón, ¿de acuerdo? Entonces, como la técnica se tiene que trabajar a base de repetición constante, pues es mentira que se pueda trabajar dentro de una estructura como se debiera. Es mentira. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde sí se puede meter eso, por ejemplo? En los propios entrenamientos. Porque como entrenas todos los días de la semana, o prácticamente todos los días de la semana, pues en cada entrenamiento tiene que haber una parte
para trabajar lo que yo llamo las herramientas. Lo que yo llamo las herramientas, que no deja de ser otra cosa que esa unión entre la pelota, lo que es la técnica, y el cuerpo de ese jugador, ¿eh? Bueno, pues tiene que haber una parte en el entrenamiento enfocado hacia eso. ¿Qué ocurre? Claro, no estamos preparando un jugador para que sea un artista de la pelota, pero que luego no sepa entenderse dentro del juego y que no sepa entender lo que está pasando dentro del juego, para que esa acción técnica que ya tiene depurada la pueda poner en situación de juego colectivo, ¿verdad? Bueno, pues entonces es cuando ya aparece lo que yo llamo el cerebro, que es pues trabajar el conocimiento del juego, pero a través del cerebro, que es pues poner al jugador en situación de problemas, pero problemas compartidos con compañeros, con rivales, en espacios que sean los reales de juego para esa familia, para ese grupo de jugadores, y aprovechando la competición, porque el plan de partido me puede traer una demanda de situaciones tácticas que yo aprovecho en ese microciclo para ir trabajándolo, ¿verdad? Pero luego, ¿qué ocurre? Que yo siempre os hablo de las 3 dimensiones que tiene que dominar el jugador, porque evidentemente, ¿de qué sirve que el jugador domine muy bien la pelota, que el jugador, cuando está cercano a la pelota en defensa o en ataque, sepa responder, pero que luego de repente, que muchas veces está lejos de la pelota, pues a nivel de atención y de concentración no esté metido en el campo, no esté metido en el campo de juego, no en el terreno de juego, sino en el campo de juego, y que pues que esté colocado de tal manera o mentalmente posicionado de tal manera que no sea útil para su equipo, que no sea útil para ese equipo. Bueno, pues evidentemente ahí es donde yo aplico el tema de las 3 dimensiones, y aparece el último momento del entrenamiento, que es ya con un espacio más grande, donde aparece pues el fútbol, o sea, lo que es jugar al fútbol. Fijaros, he hablado de las herramientas, he hablado del cerebro y tal. ¿Esto lo he inventado yo? No. Esto es a la conclusión que yo llego, que dentro de lo complejo que es el fútbol, nosotros podemos allanar el camino, ¿vale?, para que a través de la repetición y de la experimentación constante se pueda estar mejorando al jugador, aprovechándonos no solamente de la competición, sino también de los entrenamientos, convirtiendo los propios entrenamientos en competición. Bien, ¿qué ocurre? Que luego, evidentemente, igual que, por ejemplo, un pescador se hace especialista de pesca de altura en alta mar, porque ahí se pesca de una manera. Pero ese pescador a lo mejor va a la costa y a lo mejor no es un especialista. Y sin embargo hay gente que se especializa en la pesca de costa, en la pesca pues de estar en la orilla y pescar otro tipo de pescado que vuelvo a repetir, el arte de esa pesca es diferente, ¿de acuerdo? Igual que no es lo mismo, por ejemplo, pues la pesca en un río, y no es lo mismo la pesca en un río tranquilo que en un río de alta montaña. O sea, todo es pesca, pero cada modalidad tiene su contexto, ¿verdad? Bueno, pues en esto del fútbol es lo mismo. Por eso yo huyo del cortar y pegar. Por eso yo huyo del tema de que lo que yo haga en un momento puntual, como Javier Vidales, en un equipo, como entrenador, Javier está trabajando el método direccional. Es que el método direccional es algo que, yo vuelvo a repetir, está basado en el sentido común y en la lógica, para que cada entrenador construya su propio plan, pero nunca olvidándose de que trabajamos con personas, nunca olvidándose de que trabajamos con diferentes capacidades, nunca olvidándose de que vamos a trabajar en diferentes contextos, y que soy yo mismo, el entrenador, quien tiene que construir todo, pero para surtir de herramientas no solamente a su equipo, ¿vale? No solamente a su equipo, sino a sus jugadores. Porque la única manera de hacer crecer es crecer uno mismo, y la única manera de crear un equipo grande es hacer que las personas que componen ese equipo sean cada vez más grandes, Por eso, yo cuando oigo hablar de que este entrenador tiene personalidad y su personalidad se la traslada al equipo, en el aspecto de que el modelo de juego tiene que ver mucho con su discurso. Yo soy de los que digo que se habla mucho de modelo de juego, se habla mucho de los sistemas de juego, se habla mucho de lo superficial,
y no hablamos de lo que realmente es importante, que es la persona. Y el método direccional, al final, yo digo, ¿qué es el método direccional? Por ejemplo, yo digo, soy yo como persona, puedes ser tú como persona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para el método direccional, para eso que yo monté un día, lo más importante de todo es la persona. Lo más importante de todo es considerar a la persona. Y en el plano futbolístico es considerarla hasta tal punto que yo no puedo ir contra natura en las capacidades de cada jugador. El arte que yo tengo que tener para crear mi propio equipo es saber cómo son mis jugadores, para crear equipos que sean asimétricos de cara afuera, pero que sean lo más simétricos en el funcionamiento posible, si podríamos poner la palabra simétrico, ¿vale? Porque todos entienden cómo poner sus capacidades al servicio del equipo, ¿vale? Pero también son conscientes de cómo tienen que hacer cuando no son protagonistas para que el equipo no pierda una simetría de conjunto importante, para que las transiciones que suelen aparecer en el juego no nos hagan daño. ¿Sabéis? Es esto. Pero por encima de todo están las capacidades de las personas. A las personas hay que hacerlas grandes, porque si las hacemos grandes, el contexto donde están todos incluidos se hace más grande. Al final estoy haciendo más grande el equipo. ¿Vale? Bueno, pues yéndome un poquito más allá, en un contexto mucho más amplio, yo, por ejemplo, el fútbol siempre lo he utilizado en formación para hacer más grandes a las personas que mañana no van a estar conmigo. Por eso esa pelota que yo siempre he dicho que tiene una fuerza tremenda, la he utilizado para que los niños que estaban conmigo estudiaran, que tuvieran dentro de sus vidas una focalización con el tema académico, porque eso les va a quedar para sus vidas, en las vidas que van a tener como adultos. Lo he utilizado también para que sus valores sean valores que les distingan como personas. Porque esa pelota me da una fuerza tremenda, Ahora todo el mundo habla en los clubs de la formación 360. Yo, por ejemplo, llevo muchísimo tiempo haciéndolo con ella. Este tema, pero muchísimo tiempo. Entonces, todo eso queda muy bien en los papeles y vende mucho. Pero lo realmente importante es que lo tengamos dentro de nosotros metido. Y no va a restar fuerza a lo que yo haga dentro del fútbol. Todo lo contrario, porque una persona sana en sus valores y una persona sana en sus intenciones de formarse a sí misma va a ser mejor futbolista siempre, siempre. Pero lo más importante de todo, y para terminar, el fútbol está para mejorar las vidas, no para estropearlas. Está para mejorar las vidas, porque al final el fútbol es una parte de las vidas. Y todos hemos llegado al fútbol por un flechazo de un día. Ese flechazo luego trajo que nos enamoráramos, porque esa pelota nos enamora y el juego del fútbol nos enamora. Hasta que de repente hubo un día que ese amor pasó a ser una pasión. Bueno, pues todo eso es un momento mágico, pero es un momento mágico corto. Y nuestras vidas son mucho más largas. Por eso tenemos que ser responsables y ser conscientes de que lo que estamos haciendo en un momento de las vidas de esas personas a través del fútbol puede ser algo muy importante para las vidas generales de esas personas que mañana no van a estar con nosotros, que no van a estar dentro del fútbol, que van a seguir amando el fútbol, pero desde el sillón de su casa viendo partidos de fútbol, oyendo a ver jugar a sus hijos o a sus nietos. Vale. Bueno, un abrazo muy grande y espero os haya gustado y servido este vídeo.